los domingos estamos llevando a cabo el seguimiento sobre el libro de Mateo. Y el día de hoy vamos a continuar precisamente con esta otra parte de la vida de Mateo, que por cierto, la biografía más breve que he visto escrita de un hombre. Entonces vamos a analizarlo un poco, pero también vamos a ir a ver el contexto para ir viendo y entendiendo cuál es este llamamiento de Mateo. Tal vez el título es muy sugerente y hasta como que un poco contradictorio, porque ¿qué privilegio puede tener el ser pecador? Aparentemente, más bien el pecado nos produce tantos males y nos produce tantas desgracias que no parece un privilegio, parece más bien una desgracia, ¿no? Sin embargo, en medio de todo esto, Dios puede sacar muchas cosas buenas en cuanto a nosotros, a pesar de ser pecadores. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir explorando la palabra de Dios y los invito a que abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 9. Vamos a continuar estudiando este evangelio y vamos a ver el contexto del 1 al 8 para después arrancarnos a nuestro pasaje base, que es del versículo 9 al versículo 13. Entonces, por favor, toda su Biblia en mano, electrónica o de papel, como ustedes quieran, pero sean testigos oculares de lo que está escrito y que nosotros vayamos examinando poco a poco. Entonces, Mateo capítulo 9, desde el versículo 1, dice de la siguiente manera: Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Entonces, algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior: es una blasfemia. Perdón, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Déjenme, me regreso a la Reina Valera, porque si no los voy a confundir un poco. Voy a volver a empezar. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y aquí es donde empieza nuestro pasaje que vamos a examinar. Desde el versículo 9 dice de la siguiente manera: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vinieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta es la porción que vamos a analizar, que es desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Es una narrativa, es una especie de mini biografía de lo que es Mateo. Recuerden que es el Evangelio de Mateo, entonces propiamente él está escribiendo lo que ha sucedido como testigo presencial
de lo que está pasando. Sin embargo, es un testimonio muy breve, muy sencillo y que está muy explícito, está muy claro. Sin embargo, llama mucho la atención y siempre para mí fue una intriga esto de que pasó Jesús, vio a Mateo sentado en la chamba y le dijo, sígueme. Mateo deja todo y se va con él. Así de sencillo fue el llamamiento de Mateo. Siempre me he quedado con esta intriga de por qué la respuesta tan inmediata, tan rápida, tan espontánea de parte de Mateo para ir en pos de Cristo. Sin duda, sé que la gracia, uno de los puntos del calvinismo se llama la gracia irresistible, en el aspecto de que no puedes resistirte al llamamiento de Dios, pero también el llamamiento es algo razonable, es algo que tienes que analizar, que tienes que pensar, que tienes que medir, porque trae muchas implicaciones. ¿Habrá Mateo analizado esto? ¿Lo habrá pensado? ¿Su respuesta fue sentimental? ¿Su respuesta fue a lo mejor de que ya no quería estar de burócrata, de godín ahí en la oficina? No podemos tener la total seguridad porque eso es indagar un poco más en la vida de Mateo. Sin embargo, la Biblia sí nos da algunos tips, algunas posibilidades de entender qué hay detrás de esa obediencia rápida de parte de Mateo para ir y seguir a Cristo. Entonces, vamos a examinar 3 puntos relacionados con todo eso en conjunto con el contexto del libro de Mateo, para poder entender un poco que este llamamiento de Cristo a Mateo fue realmente el llamamiento eficaz que necesitaba escuchar Mateo para poder responder precisamente a todo ello y ser capaz, Mateo, de dejar todo. ¿Qué implica eso de dejar todo? Entonces vamos a analizarlo. Vamos primero a ver el punto sobre el lugar y el tiempo. De acuerdo a lo que leímos, Jesús estaba en la que le llamaban su ciudad. Esto es, se había establecido en la ciudad de Capernaum, puesto que después de que hubo muchos problemas en Jerusalén, allí en Nazaret también no lo querían mucho, entonces él decide trasladarse junto con su familia a la comunidad de Capernaum, un pueblo pesquero, un pueblo marítimo, un puerto marítimo con mucha actividad comercial, dado que Capernaum era un punto estratégico en lo terrestre y en lo marítimo, que ayudaba a las transacciones comerciales, a los desplazamientos militares, al comercio y todo ello. Entonces era un punto neurálgico muy importante Capernaum. Ahora, lo que leímos de Mateo en el contexto es que antes de que sucediera el llamamiento de Mateo, Jesús había estado en un lugar donde sacó unos demonios, ¿se acuerdan? El endemoniado gadareno, que estaba en la población de Gadara, precisamente al lado contrario donde está Capernaum. Aquí podemos ver un poco en el plano, si es que lo alcanzan a ver, cómo de Gadara se traslada a Capernaum. Ahora, es muy importante que veamos que Capernaum es de suma importancia para poder entender el por qué sucedieron todas esas cosas ahí. De hecho, en la actualidad, los que han ido para allá, hay letreros por donde quiera donde hacen referencia a que Capernaum era el hogar de Jesús, era el establecimiento el centro de comando de él y sus discípulos para ir a ministrar a las diferentes ciudades que había por ahí. Entonces, se le llama la ciudad de Jesús, la casa de Pedro, para los visitantes que vayan por allá, puedan reconocer que efectivamente ahí los pies de Jesús tocaron esa tierra para hacer muchísimas cosas. ¿Qué hicieron en Capernaum? En Capernaum, precisamente Jesús se muda con toda su familia de Nazaret a Capernaum. Eso lo vemos en Mateo 4 y en Juan 4. También es ahí donde empieza el llamamiento de los discípulos, Andrés, Pedro, Juan, Mateo,
es el centro donde la actividad pesquera de ellos es muy intensa, y ahí es donde Jesús los conoce en todas esas partes. Había ciudades vecinas como Betsaida y todo ello, que eran también parte integral de la actividad propia de los discípulos. En Capernaum fue donde Jesús expuso el famoso Sermón del Monte. Todos esos 2 capítulos que vimos del Sermón del Monte, de Mateo 5 al 7, fueron en esa comunidad de Capernaum. En Capernaum también hay otro sermón que se le llama el pan de vida. Las parábolas proféticas del reino de Dios también están dichas en esa comunidad de Capernaum. Había una sinagoga muy importante ahí en Capernaum que Jesús la visitaba y Jesús ministraba a la comunidad de ahí. Entonces había mucha actividad espiritual, pero también había muchos ataques. Hubo expulsión de demonios y sanidades de paralíticos, de leprosos, de que echó fuera a otros demonios, aparte del gadareno, sanó a la suegra de Pedro. En fin, tuvo mucha actividad en cuanto a que Jesús era escuchado y vieron los milagros que hacían. Ahora, algo interesante es que esa comunidad no era muy grande, pueblo chico, y en pueblo chico se sabe todo o se escucha todo y te puedes enterar de primera mano de todo lo que está sucediendo. Por lo tanto, toda la actividad que hacía Jesús en Capernaum era conocida por la mayoría de los pobladores. Y bueno, tan es conocida que el propio Mateo, como testigo, y sin duda alguna también él, indagando qué estaba sucediendo, lo pudo plasmar en su evangelio como un testigo verdadero, como un testigo veraz de lo que estaba sucediendo. Entonces, Capernaum es muy importante conocer este centro porque es una actividad muy intensa de parte de nuestro Señor, pero también entre más cosas hizo Jesús, tanto como enseñanza como milagros, más era la responsabilidad de los pobladores de esa comunidad en cuanto a la responsabilidad de haber escuchado el evangelio de la gracia de Jesús. Tanto así que Jesús se pone triste cuando Capernaum se vuelve incrédula. No le creen al Señor Jesucristo. Y Jesús manda una sentencia a Capernaum para decir, tú fuiste testigos de todo ello. Inclusive los compara con Sodoma y Gomorra. Si ellos hubieran visto eso, tal vez se hubieran arrepentido. Pero Capernaum era un pueblo duro de cerviz, era una población dura para entender el evangelio, pero muy responsable por todo lo que escucharon, por todo lo que vieron y por todos los milagros que fueron testigos de todo ello. Entonces, por eso es muy importante conocer la Capernaum de Mateo. La importancia de Capernaum para Mateo, ¿por qué era importante conocerlo y todo ello? Todo esto, hermanos, lo vamos a ir conjuntando porque en esa biografía breve de Mateo no nos da muchas explicaciones sobre la vida de Mateo, pero a través del análisis que vamos haciendo de tiempo, lugar y personas, podemos ir deduciendo qué había en la mente de Mateo para propiciar ese llamado. Entonces, la importancia de Capernaum en Mateo es la siguiente: era su lugar de origen y de trabajo. Recuerdan que él fue encontrado sentado en el banco de los impuestos, por lo tanto era su lugar de residencia y su lugar de trabajo. No era una población grande, como les repito. Entre más es chica la población, pues se entera uno más rápido de lo que está sucediendo. Mateo seguramente escuchó la gran mayoría de las enseñanzas, la gran mayoría. No podemos asegurar que en su totalidad, porque él pues seguía trabajando, pero sin duda en todo lo que nos describe, él, la gran mayoría de lo que escuchó fue de viva voz, fue testigo presencial. Sobre todo lo que es Mateo y Juan como evangelistas,
fueron testigos, como dice Juan, ¿verdad? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Esa misma frase la puede decir Mateo, no así Marcos o Lucas, que ellos fueron escribas sobre los acontecimientos, en el caso de Marcos a través de Pedro y Lucas a través de indagar diligentemente con todos los testigos que había pasado. Pero Mateo seguro, con mucha certeza, escuchó muchas de las enseñanzas. Mateo vio muchos milagros. Sin duda fue testigo también de muchos milagros acontecidos en Capernaum. Cuando después de que le llaman y se va con Jesús como discípulo, como uno de los apóstoles, que en pasajes más adelante de lo que estamos viendo se va a hacer referencia a que se le nombró apóstol y que viajó con Jesús, bueno, pero mientras estuvo en Capernaum, él vio muchos milagros. Mateo no ignoraba quién era Jesús. Y esto es importante, porque tal pareciera que cuando Jesús pasó, fue el único vistazo que tuvo Mateo acerca de Jesús. Por eso es de que hay esa batalla de cómo es que reaccionó tan rápido Mateo al llamamiento de Jesús. Entonces, es muy importante que lo analicemos. Ahora, vamos a analizar un poco al propio Mateo. ¿Quién era Mateo? Bueno, ya vimos que era oriundo de Capernaum, o la referencia es de que estuvo mucho tiempo en Capernaum. Él seguramente su educación fue basado precisamente en la Torá, porque su nombre que se menciona en Marcos y en Lucas es Leví, hijo de Alfeo. Entonces, bajo ese nombre se identifica claramente con la sociedad judía. Entonces, Mateo tenía conocimiento, mucho conocimiento acerca de la cultura, acerca de las tradiciones, acerca de los usos y costumbres que tienen que ver con los judíos. Por eso es que en su evangelio, como va dirigido a los judíos, él da por sentado que todo lo que se hace se entiende. Por eso es de que no le da más explicación a lo que hacen. ¿Qué era Mateo? Bueno, en la Biblia se menciona que él era un publicano. ¿Quiénes eran estos publicanos? Y bueno, la gran mayoría de nosotros hemos leído que los publicanos no eran otra cosa más que aquellos que se presentaban en público para recaudar los impuestos correspondientes a las actividades comerciales que había. En ese tiempo, bajo el dominio romano, los romanos necesitaban mucho dinero para sus campañas militares, para construir toda su arquitectura de allá de Roma. Entonces, todas las ciudades tributarias pues tenían que aportar suficiente dinero para poder mantener todo lo relacionado con el gobierno de Roma, con el Imperio Romano. Bueno, era muy eficiente la estructura para recaudar dinero de parte de los romanos. Ellos lo que hacían era vender una especie de franquicias, era vender puestos en los que se dedicaban a la recaudación final del usuario final para poder pagar esos impuestos sobre mercancías, importaciones, carreteras, uso de piso, en fin, muchas cosas. Pero lo que hizo el Imperio Romano fue que en cierta ciudad se le asignaba a un ciudadano romano tal población para que por medio de una red de recaudadores de impuestos llamados publicanos, que normalmente reclutaban judíos porque conocían quiénes eran los que transaban, quiénes eran los que comerciaban y todo ello, conocían todo el tejimaneje de la sociedad judía, reclutaban judíos para llevar a cabo la labor de recaudación de impuestos. ¿Se acuerdan que hay un pasaje donde inclusive le preguntan a un discípulo, ¿tu maestro no paga impuestos? Y el Señor Jesús dice, pues ve y pesca un pez y sácale ahí, va a haber unas dracmas y se los vas a dar. Bueno, el Señor Jesucristo pagó impuestos. Entonces, ¿qué significaba un publicano? Yo sé que en la actualidad ni a ti ni a mí nos gusta pagar impuestos, pero no es tanto un
una manera voluntaria, es obligatoria. Por eso se le llama impuesto, porque se impone tu contribución precisamente para los fines que el gobierno necesita. Pero el problema es que la tradición judía, el pueblo judío, de por sí estaba enemistado contra el Imperio Romano. Imagínense, si a nosotros nos pesa pagar impuestos, ¿cómo más le pesaría a un ciudadano judío viviendo en su propia tierra tener que pagar por vivir en su propia tierra y además toda una serie de impuestos que la verdad eran injustos, pero que eran necesarios para recaudar toda la fortuna de los emperadores? Entonces, los publicanos precisamente eran la ventana a todo el público que tenía que pagar impuestos. Sin embargo, también la forma en que ellos lo hacían no era de lo más correcto, no era de lo más decente. ¿Por qué? Porque siendo una especie de franquicia, el jefe de los recaudadores de impuestos, ¿se acuerdan que la Biblia menciona a Zaqueo como jefe de recaudadores de impuestos? Bueno, ese jefe estaba sujeto a que tuviera que recaudar cierta cantidad de dinero que le demandaba el Imperio Romano. Entonces, si el César le decía, a ver, Capernaum, tienes que reunir 100 millones de pesos, por decir algo, al año, ¿sí?, como impuestos, lo que hacía el jefe de recaudadores de impuestos a todos sus demás empleados decía, bueno, hay que recaudar 100. Si recaudamos 200, 100 para nosotros y 100 para el gobierno y estamos en paz con los de Roma y nos dejan vivir tranquilos. Entonces, ya se imaginarán todo lo que ocasionaba el pensamiento avaricioso de aquellos que querían obtener más con el respaldo del gobierno, puesto que la mayoría de los recaudadores tenían vigilancia, tenían guaruras, tenían jefes de ahí de los soldados romanos para protegerlos. Entonces era un trabajo fácil de sacarle el dinero vía impuestos a todo aquel que ellos se lo demandaban. Entonces los métodos no eran muy sencillos, no eran muy fáciles, no eran muy tranquilos para poderle decir a la gente, oye, acuérdate de pagar mis impuestos. No, ellos llegaban y golpeaban y tenían que pagar prácticamente a la fuerza. Entonces, la imagen de un publicano era una imagen odiada, era una imagen grotesca, era una imagen en la que nadie estaba feliz con los publicanos. Entonces, constituían los publicanos un grupo marginado. ¿Quién se quiere juntar con aquellos que son considerados ladrones, extorsionadores, traidores? Los publicanos eran considerados lo peor de lo peor. Era el nivel más bajo en la sociedad judía. Eran comparados con las prostitutas, con las rameras, con los gentiles, que prácticamente no tenían validez en cuanto a la sociedad. De por sí la sociedad judía tenía ciertos grupos que los marginaban, ya sea por ideas religiosas, ideas morales o racistas en general, pues más aún los publicanos. Se les consideraba menos que los herodianos. Los herodianos eran judíos leales al rey Herodes, entonces también se les podía considerar como traidores. Las tácticas que utilizaban los publicanos para cobrar eran tácticas de malhechores. La gran mayoría eran extorsionadores, utilizaban la violencia física para poder sacar el dinero. Eran despreciables, viles, truanes, sin ningún principio moral para poder tener compasión con los demás. Ellos lo que decían, tú pagas porque pagas y si no, así te va. Entonces, bajo esa consideración de que eran de los marginados, ¿quién se quería juntar con ellos? Recuerden que había mucha batalla por la moral ahí con los fariseos, con los escribas, porque pues ellos tenían
decían tener una moral muy alta. Comparado con los publicanos, pues diametralmente, ¿verdad? Por eso es de que en la enseñanza que no es la nuestra acerca de el publicano y el fariseo que están ahí cerca del templo, se ve la diferencia de actitud entre uno y otro. Entonces, Mateo pertenecía a un grupo marginado de publicanos. El hecho de enriquecerte, el hecho de tener seguro tu dinero, el hecho de trabajar para el gobierno romano tenía un costo, y ese costo era que socialmente te desechaban. Socialmente no eras bienvenido, eras catalogado como lo peor de lo peor. Mateo vivió esas circunstancias. Por lo tanto, él no podía gozar de buena fama, él no podía gozar de prestigio. Es más, a los publicanos ni siquiera se les permitía entrar a las sinagogas. Tenían que estar desde fuera. Ahora, ¿qué implica que Mateo no pudiera entrar a una sinagoga? Bueno, implica, número uno, que si él quería ir a la sinagoga es porque todavía albergaba en su interior cierto designio de espiritualidad. Recuerden que Mateo, hijo de Leví, tenía bases de la tradición judía oral, que era enseñada por los fariseos, pero también tenía acceso a la Torá. ¿Cómo podemos decir esto? Porque el Evangelio de Mateo trae gran cantidad de referencias al Antiguo Testamento. Y si no, ahorita vamos a ver cómo él cita un pasaje de Oseas que fue declarado por Jesús en el versículo 13, donde precisamente Mateo hace ver que tiene conocimiento del Antiguo Testamento. Entonces, era un grupo marginado. Ahora, más adelante, en el versículo 10 de Mateo 9, dice, y aconteció que estando él sentado en la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Bueno, ya avanzamos en cuanto al pasaje. ¿Por qué? Porque ya vimos que después de que hace el milagro de levantar a un paralítico, dice que Jesús iba pasando por ahí a las orillas del mar. Todo esto lo complementamos con Marcos y con Lucas. Dice que vio a Mateo sentado en el banco de los tributos y le dijo, sígame. Mateo se levanta y se va. Entonces, ¿qué pasa posteriormente? Bueno, Mateo organiza un banquete. Mateo organiza una fiesta. Todo hace suponer, y según los expertos dicen, esta fiesta era para que, en primer lugar, sus compañeros escucharan de Jesús, y segundo lugar, que Mateo se estaba prácticamente despidiendo de esa colaboración que había tenido como publicano. Entonces, caben esas dos posibilidades. El punto es que este versículo 10 nos habla de que hubo una pachanga, hubo un gran banquete con una bola de pecadores sentados con los discípulos y con el Señor Jesucristo. Entonces, imagínense, ¿quién invita a toda esta bola de pecadores a un banquete? Pues invita a los que son de la misma calaña, ¿verdad? Invita a sus cuates. Entonces, ¿qué podemos decir? Mateo organiza en su casa la comida. Mateo era de recursos, tenía recursos como para poder disponer e invitar a mucha gente. Invita a sus amigos para conocer a Jesús. Él no podía quedarse callado ni podía dejar de compartir lo que él estaba aprendiendo, lo que él había escuchado. Por lo tanto, es una reacción muy natural que si yo encuentro algo, que yo sí sé de algo, lo quiero compartir con todos los demás, que es como una especie de labor evangelística. Ahora es importante, los únicos amigos de Mateo eran lo peor de la sociedad: ladrones, truanes, rameras, gentiles. Entonces, lo peor de lo peor se juntó en ese banquete. Por eso decimos que una bola de pecadores en gran banquete, en gran pachanga. La pregunta es, ¿por qué Mateo invita a esa gente? Porque esa era la única clase de gente que él conocía, amaba y aceptaba.
esto es muy natural de cualquier sociedad. Yo me junto con los que me aceptan. Yo me reúno con aquellos que amo, porque recuerden que las pandillas, los carteles, cualquier sociedad está integrada por pequeños grupos afines unos a otros, se aceptan unos a otros, son muy parecidos entre sí. ¿A quienes podía invitar Mateo, dado que él era uno de los marginados de la sociedad judía? Pues solamente a sus cuates, a los publicanos, a su jefe tal vez, y a toda esa gente que la demás población de judíos despreciaba. Entonces, vamos a ver qué está pasando. En ese aparente banquete en el que sin duda hay alegrías, hay el compartir la mesa, el poder dialogar, el poder charlar un poco de todo ello, que la Biblia no nos dice qué hablaban, qué platicaban, qué cotorreaban, de qué se reían, no lo dice, pero sin duda el hecho de que Mateo haya invitado a la comunidad de los que le aceptan, de los que ama, nos hace ver que Mateo tenía necesidades que no eran evidentes. Mateo necesitaba ser aceptado, pero no solo por su grupo, que ya de por sí eran compañeros, eran amigos, no se aceptaban unos a otros. Él necesitaba ser aceptado por alguien muy diferente a él. Y ese alguien lo demostró Jesucristo. Entonces había una impetuosa necesidad de Mateo de ser aceptado por alguien que no lo rechazara, como la gran mayoría de la sociedad judía rechazaba a los publicanos. Jesús no lo rechazó. Sin duda, el llamarle, decirle, sígueme, fue un impacto muy fuerte a la necesidad de Mateo de saber que a pesar de cómo es él, no lo rechazaba. No lo rechazaba. Eso no quiere decir que Jesús aceptaba la forma de ser de él, pero a pesar de eso, Jesús lo llamó. Jesús le dijo que lo siguiera. Entonces necesitaba ser amado a pesar de cómo era. Mateo necesitaba arrepentirse de sus pecados. Él estaba consciente de quién era. Él, no, a pesar de ser un hombre duro, de ser un hombre insensible, de ser un hombre que se enfrentaba a muchas cosas muy problemáticas, sin duda era un hombre sensible, sin duda era un hombre con sentimientos, sin duda Mateo sabía que lo que hacía no era lo correcto, no estaba bien, necesitaba arrepentirse, pero si Mateo buscaba el arrepentirse, el buscarlo con los fariseos y con los escribas no era la mejor opción, porque los fariseos y los escribas eran hipócritas, no lo dejaban acercarse a la sinagoga, mucho menos imagínense entrar al templo, buscar el consejo del sacerdote. Él no tenía acceso a cuestiones espirituales por el hecho de ser marginado. Y él sabía que Jesús tenía palabras de esa. Cuando el paralítico fue levantado, Jesús dijo que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y vete a tu casa. Eso lo escuchó Mateo. Y él sabía que las palabras de Jesús eran las palabras de Dios. Por lo tanto, él buscaba el acercarse a Jesús con arrepentimiento. Necesitaba el perdón de Dios, necesitaba el perdón de Jesús porque él había escuchado precisamente lo anterior, ¿verdad? El arrepentimiento y el perdón prácticamente van de la mano. Entonces, Mateo tenía una necesidad que no publicaba, que no decía abiertamente. En las reuniones, muchas veces podemos estar sonriendo, podemos estar socializando, podemos tener comunión unos con otros, pero no necesariamente quiere decir que nuestro interior esté en congruencia con nuestro exterior. Cuando hay necesidad y no la sacamos, ¿sí? Solamente nosotros conocemos, pero en este caso Mateo da esas
evidencias. Necesita ser del reino de Dios. Seguramente, en algunas de las oportunidades que tuvo Mateo de escuchar el sermón del monte, él vio la diferencia entre pertenecer al reino de los cielos, al reino de Dios, y ser de este reino. Ya vimos a lo largo del capítulo 5 hasta el capítulo 7 de la diferencia entre el reino de Dios y la diferencia entre este reino. Entonces, para Mateo, sin duda, después de ver tanta violencia, después de ver tanta avaricia, después de ver tantas cosas, él tenía un deseo de ser de un reino diferente. Y solamente Jesús le animaba a buscar ese reino diferente. Necesita ser cambiado a la imagen de Jesús. Mateo sin duda tenía una gran hambre de ser transformado. Por toda esta necesidad que acabamos de ver, él tenía una gran hambre de ser cambiado. No podía permanecer igual. Después de escuchar, después de ver, después de estar con Jesús, Mateo no podía permanecer igual. Tenía que cambiar diametralmente. Obviamente, el trabajo en el que él estaba no era propicio para cambiar, porque estaba plagada de corrupción, estaba plagada de menosprecio, estaba plagada de violencia, estaba plagada de mentiras, de extorsiones. Ese no era el mejor lugar para desarrollar un carácter piadoso, para desarrollar un carácter conforme al de Cristo. Por lo tanto, él tenía que seguirlo y dejarlo todo. Y eso es parte del testimonio que nos da Mateo. Ahora, ya vimos lugar y tiempo, ya vimos la necesidad de Mateo. Ahora vamos a recordar cuál es la misión de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando vieron los fariseos y les dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ellos se están poniendo por arriba de esta sociedad, aparentemente ellos hombres justos. Sin embargo, el Señor Jesús les responde con un dicho muy propio tal vez de esa religión, pero muy entendible, muy claro, no tiene mayor explicación. Dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Eso es muy claro, no tiene mayor explicación. Tú y yo, igual que haciendo caso a este dicho, pues no vamos al doctor y decimos, oye doctor, vengo a consulta porque me siento bien. Vengo a consulta porque no tengo nada que hacer y quiero que platiquemos. No, nosotros vamos a consulta porque tenemos algún padecimiento, algún dolor, alguna enfermedad que pues disminuye nuestro ánimo, nuestra fuerza. Estamos enfermos. Por eso vamos al doctor, no vamos nada más porque sí. Lo mismo sucede cuando el Señor Jesucristo, su misión era, desde que Él nació, era salvar a su pueblo de sus pecados, como dice Mateo capítulo 1, versículo 1, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa era la misión de Jesús. ¿Y dónde podía encontrar el cumplimiento de su misión Jesús? Pues involucrándose con aquellos que necesitan el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde? Con los enfermos, con los pecadores. Entonces, el hecho de que Jesús conviviera con ese tipo de personas, ¿sí?, no era porque le gustaba la convivencia, no era su motivación el estar platicando o ir al banquete. Esa no era la motivación de Jesús. Era el medio que Jesús utilizaba para poderse involucrar con la gente, conocer sus necesidades, hacer comunión con las personas y poderles ministrar. Jesús podía estar comiendo con ellos, pero no practicaba lo que ellos hacían. Jesús podía tener amistad con ellos, pero no quiere decir que aceptaba lo que ellos eran. Entonces, aquí Jesús lo que está utilizando es un medio para llevar a cabo su misión. Su misión era de salvar a su pueblo de sus pecados.
Pero también en Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, él vino a predicar ¿qué? Y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la misión de Jesús, salvar a su pueblo, primeramente a los judíos y después por extensión a los gentiles. La salvación por medio de ¿qué? Del arrepentimiento. ¿De qué tenían que arrepentirse? De sus pecados, porque ellos habían pecado contra Dios y era importante que ellos reconocieran su enfermedad llamada pecado, por decirlo así, porque hace congruencia que los sanos no tienen necesidad de nada, como después lo complementa Jesús con el dicho que les dice, no he llamado a llamar a justos, o sea, a los sanos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, en esencia, cuando se nos explicó este pasaje, nos habla de aquellos que tenemos miseria espiritual, aquellos que estamos quebrados por nuestros pecados, aquellos que estamos en bancarrota espiritual, aquellos que por más que vemos que pudiéramos pensar que nuestras obras, nuestras buenas acciones, podemos abonar algo hacia Dios, estamos totalmente en quiebra, en bancarrota espiritual. Por eso hace sentido de que los sanos o los justos no necesitan de Dios. Eso dicen ellos, aparentemente, ¿verdad? Pero Jesús no abandona su misión. Él tenía muy claro a qué vino. Y Mateo lo sabía. Mateo lo escribió porque lo escuchó y lo vio. El sentarse en el banquete no era lo importante. El sentarse a tener comunicación con ellos, plática con ellos, era el medio para que él pudiera darles el evangelio, darles la palabra sana de Dios. Mateo 9:6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Esta fue una aseveración que hizo Jesús y que Mateo escuchó. Entonces, la misión de Jesús no la abandona. La misión de Jesús era muy clara para él. No era la convivencia, no eran los banquetes, no era estar con los que se sentía a gusto, no era andar con aquellos que lo animaban, no. Esos eran medios para poder llegar a los enfermos, para poder llegar a los pecadores. Entonces, ya vimos los 3 puntos. 1, lugar y tiempo. Lugar y tiempo. Capernaum en los tiempos de Jesús, al mismo momento en que Mateo está trabajando. Número 2, la necesidad de Mateo. Y número 3, la misión de Jesús. 3 cosas importantes para poder deducir por qué Mateo, cuando Jesús le dije, sígueme, él no la piensa. Bueno, ya la había pensado y ya lo había analizado. ¿Cuál es el privilegio de ser pecador? En el versículo último que leíamos, se está citando al profeta Oseas. Oseas dice, ahí en el capítulo 6, versículo 6, si me acompañan a ir al libro de Oseas, para que lo vean, es la cita que está refiriendo el versículo 13 de Mateo 9, y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque es más clara. Dice, Oseas 6:6, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificio, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Eso fue la recomendación que Jesús les dio a los fariseos, a los escribas, que llegaron a criticarlo de por qué comía con todo eso. Entonces, lo que está haciendo Jesús de alguna manera es sacudirse a los fariseos y les digo, primero entiendan esto y después platicamos. Entonces, ¿cuál es el privilegio del pecador? En primer lugar, fíjense, el arrepentimiento y la misericordia solo se otorga al pecador culpable. Por eso Jesús hizo a un lado a los fariseos, porque ellos pensaban
engañándose a sí mismos, que no necesitaban el arrepentimiento, mucho menos salvación, porque ellos se consideraban justos por llevar a cabo la ley al pie de la letra. Ese era el pensamiento farisaico. El Señor Jesús siempre se refería a ellos como hipócritas. Los fariseos empezaron bien, pero posteriormente se fueron deslizando. ¿Por qué? Porque empezaron a añadir cargas que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Entonces el Señor Jesucristo les hace un lado y les dice, primero aprendan esto y después platicamos. Y se queda entonces con los pecadores, con los publicanos y con todos los que estaban ahí. Y una parte del privilegio de ser pecadores, porque el arrepentimiento y la misericordia solamente se otorga al pecador culpable. La misericordia no anula el costo del culpable. Esto es importante que lo enfaticemos. Y ahorita vamos a ver una anécdota interesante del emperador Napoleón sobre un acto de misericordia. Pero, repitiendo, la misericordia solamente se otorga al pecador arrepentido. Pero el pago que tuvo el costo de obtener misericordia, ¿sí? Ese pago, alguien tuvo que asumir ese costo. ¿Y quién asumió ese costo? Dios mismo a través del Señor Jesucristo. O sea, el pecado mío, el pecado tuyo, el pecado de Mateo y de todos los publicanos, una vez perdonado por medio de Cristo y de la misericordia de Dios en nosotros, ese pecado alguien tiene que pagarlo y eso fue Cristo. Cristo lo pagó en la cruz y a eso precisamente se le llama el pecado imputado. Mi pecado es imputado a Cristo, Cristo lo lleva, porque alguien tuvo que haber pagado por mi pecado. Yo no podía hacerlo. Ni mis buenas obras, ni mi religión, ni nada por el estilo podían pagar lo suficiente de acuerdo a la magnitud del pecado de ofensa que yo he tenido con un Dios 3 veces santo. Entonces, alguien tenía que haberlo pagado. ¿Y quién lo pagó? Jesucristo. Entonces, mi pecado, el pecado de Mateo, fue imputado a Jesucristo. Y Dios asigna la justicia de Jesús al culpable. Se le llama justicia imputada. Los méritos de una vida santa, de una vida sin pecado, acepta a Dios, que le da acceso directo a Dios, que solamente Cristo pudo haber hecho y que tenía todo lo necesario para tener comunión con su Padre. Bueno, todo eso que hizo Cristo, ahora me lo transfiere a mí, me lo transfiere a mi cuenta. Cuando yo me arrepentí y creí, confié en el sacrificio de Cristo. A eso se le llama justicia imputada. Todo eso precisamente es parte del privilegio de ser creyente. El Señor Jesucristo es un lado a los que se creían justos, a los que dicen, no, yo estoy bien con Dios, yo soy de la descendencia de Abraham, yo tengo estas credenciales, yo tengo esto, yo tengo aquello. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí todas mis credenciales de judío son basura. Son basura porque no sirven absolutamente de nada. Esto nos suena un poco en nuestra modernidad, en la actualidad, de aquellos que piensan que no son pecadores, de aquellos que se sienten justos delante de Dios, de aquellos que, aunque perseveran en una religión, no es lo suficientemente buena como para ser aceptos para con Dios. Bueno, este era el mismo pensamiento. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, es un privilegio ser pecador. No visto por el lado de la maldad cometida, sino visto porque Dios, en la persona de Cristo, ha venido a llamar a los pecadores, no a los justos, no a los que se creen sin pecado, no a aquellos que piensan que su religión los va a salvar, no a aquellos que se sienten superiores a todos los demás, no a aquellos que piensan que no han hecho nada en contra de Dios. Para ellos no, pero para los pecadores como tú y yo, el llamamiento de Cristo
es claro. Entonces es un privilegio que Dios nos haya llamado, que Dios nos haya dicho, sígueme, como lo hizo en el caso de Mateo. Entonces, hay una ilustración muy interesante de la aplicación de la misericordia para los pecadores. Tenían una analogía con una historia de Napoleón y dice así, se llama el dilema de Napoleón. Se cuenta que un soldado del ejército imperial francés había desertado. Tras ser capturado, fue condenado a muerte. La desesperada madre pidió audiencia con Napoleón Bonaparte, quien en vista de la gravedad del asunto se le concedió. Distinguido Napoleón, sé que mi hijo se ha equivocado y que su error se castiga con la muerte. Él es el único hijo que tengo. Por favor, te ruego que lo perdones. Le contestó Napoleón, mujer, tu hijo ha desertado huyendo del combate mientras que otros compañeros han dado la vida por su nación. Si concedo lo que me pides, la noticia correrá como reguero de pólvora. La moral del ejército caerá y otros empezarán a imitarlo. ¿O acaso piensas que todos van a la guerra por amor a la patria? Excelentísimo emperador, replicó la madre, por favor, te pido para él misericordia. Le responde Napoleón, tu hijo no merece misericordia. Sí, es cierto, replicó la angustiada señora, pero si lo hubiera merecido, no hubiera sido misericordia, sino justicia. Y yo he venido a pedirte misericordia. Dice el relato que ante tan contundente argumento, el gran Napoleón se conmovió y perdonó al soldado. Hermanos, el privilegio de ser pecador es que Dios nos da su misericordia, porque por definición no la merecemos. Merecemos la condenación eterna, merecemos el castigo, merecemos el infierno por ser pecadores. Eso se le llama justicia. ¿Por qué? Porque Dios tiene que castigar el pecado de tan grande ofensa a un Dios infinitamente amoroso. Pero como Él sabía que no podíamos pagar, Él tuvo que venir en rescate de nosotros por medio del Señor Jesucristo y abonar un acto de misericordia a todos nosotros los pecadores. Entonces, es un privilegio delante de Dios obtener misericordia de un Dios santo. Vamos a las conclusiones. La conclusión es sobre la gracia soberana de Dios con Mateo. Dios orquesta, Dios conjunta, Dios trabaja sin que tú y yo nos damos cuenta en lugar y tiempo para que Jesús y Mateo se conocieran. Entonces, mi hermano, no es casual que Jesús haya pasado y que Jesús haya estado. La ciencia y los incrédulos dicen, bueno, pues se le llama casualidad. Fue pues al azar, fue el destino, fueron las circunstancias. De ninguna manera. Dios orquestó todo para que en tiempo y lugar hubiera un cruzamiento entre Jesús y Mateo. Jesús fue totalmente intencional al hacer lo que hizo. Probablemente el que ni cuenta se dio de eso fue Mateo. Pero detrás de todo esto, el plan predeterminado de Dios para Mateo era ese, que Dios, por la persona de Jesús, se cruzara. Mateo era débil y duro en los negocios, conocedor de la Torá, conocedor del Antiguo Testamento, pero atrapado en el pecado. Él tenía un lazo muy fuerte de parte de su propia carne, porque él voluntariamente estaba siendo publicano, pero también estaba siendo atrapado por las maquinaciones del diablo en cuanto a despertar su avaricia, en cuanto a sus métodos, en cuanto a muchas cosas.
Probablemente Mateo era un hombre sensible a las cosas espirituales, pero estaba atrapado en sus negocios turbios, estaba atrapado en el pecado que conllevaba la actividad que él tenía. Mateo reconoce su necesidad de arrepentimiento y perdón que dan las palabras de Jesús. Y aquí es algo muy interesante, hermanos, porque para tener arrepentimiento tenemos que conocer la diferencia radical entre lo bueno y lo malo. Tenemos que conocer en las palabras y en los mandamientos de Jesús, no necesariamente en la experiencia, sino en las palabras de Jesús, de lo bueno y de lo malo, de cómo es que Dios nos cataloga pecadores. Debemos estar conscientes y con una fe razonable. No fue una fe ciega, fue una fe razonable. Jesús conoce el corazón de Mateo y su llamado, el llamado de Jesús para Mateo es de esperanza y de amor. Imagínate Mateo estando en la circunstancia de su necesidad espiritual, buscando probablemente ver alguna diferencia con alguien que le puede invitar a seguir a Dios, pero solamente ve la imagen de los fariseos, de los escribas, de los religiosos, de los sacerdotes, que eran hombres falibles, que eran hombres que en su vida no reflejaban la piedad que Dios demandaba. Pues él no tenía un modelo. El único modelo totalmente diferente es Jesús y su palabra. Las palabras de Jesús son de esperanza, las palabras de Jesús son de amor, pero también son de exhortación, también son reflexivas. También la palabra de Jesús va hacia donde más nos duele, que es nuestra vida pecaminosa. Entonces Jesús le decía pecado lo que era pecado, no lo maquillaba, no trataba de disfrazarlo, porque él sabía que el hombre necesita estar consciente de su maldad, de su pecaminosidad, en contraste con un Dios santo, que no puede tener relación con el hombre pecador. Entonces Jesús conoce el corazón de Mateo y su llamado es de esperanza y de amor. La respuesta de Mateo no es una fe ciega, es de certeza y de confianza en la palabra de Jesús. Hermanos, la fe del creyente no es una fe a ver qué pasa, no es una fe para ver, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Eso no es fe. Lo que Dios siempre ha dado a través de su palabra son certezas de su promesa, son certezas de vida eterna, son certezas de una vida transformada, son certezas en las que nos lleva a que cada día se es perfeccionado nuestro carácter. Son palabras que nos dan poder para vencer el pecado en nuestras vidas. Entonces la palabra de Dios produce certeza, produce confianza. Sin verlo ni mencionarlo, el Espíritu Santo estuvo trabajando en el corazón de Mateo. ¿Para qué? Para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, que es el ministerio propio del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, este pequeño pasaje, leído muy rápidamente, con más interrogantes que ver la biografía de Mateo de manera extensa, detrás de todo ello hay una labor orquestada de parte de un Dios que todo lo puede, todo lo hace de acuerdo al designio de su voluntad. ¿Para qué? Para llevar al arrepentimiento, para llevarle a la fe, para darle gracia y misericordia a un hombre tan vil como Mateo. Solamente eso lo puede hacer nuestro Dios. No lo puede hacer ninguna religión, no lo puede hacer ningún hombre, no lo puede hacer nadie más que nuestro Dios, que es soberano, y nuestro Dios que es bueno, porque a pesar de ser como somos, Él viene a buscar lo que se ha perdido. Él viene a buscar a los enfermos, Él viene a buscar a los pecadores, de los cuales tú y yo somos. Entonces, fíjense algo interesante, ya vamos a ver la aplicación.
¿Cuál es la aplicación? Detrás de cada conversión, detrás de cada cristiano que profesa haber confiado y creído en Jesucristo en algún momento de su vida, en mi caso fue hace más de 25 años, más o menos, más de 25 años. Bueno, sin yo saberlo, sin yo conocerlo, sin yo estar consciente de todo lo que estaba a mi alrededor, Dios orquestó en su tiempo, en mi tiempo, en su persona, en mi persona, todos los medios adecuados para que alguien se cruzara en mi camino, me hablara del Evangelio, el Espíritu Santo empezara a trabajar en mí para convencerme de pecado, de justicia y de juicio, empezar a razonar por qué soy pecador, quién me dice que soy pecador, qué necesito para ser salvo. Todo eso en conjunto, mis hermanos, Dios lo hizo de manera soberana. Dios lo hizo de manera milagrosa, increíble a mi pensamiento, increíble a mi vista, increíble. Cada conversión es un milagro de parte de Dios, porque no es casualidad que tú te hayas sentado, te hayas encontrado, hayas visto, hayas ido a algún desayuno, alguna comida, alguna conferencia, alguien te haya llevado a la iglesia. No es casualidad. Dios orquestó todo para que el tiempo, el lugar, la persona, tu persona, el Espíritu Santo trabajando, todo se conjuntara para que así como Mateo llegara la salvación por el Evangelio a tu vida. Eso, hermano, eso es un milagro de Dios. Solamente Dios lo puede hacer y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo porque ahora que somos creyentes, tú y yo podemos ser un utensilio valioso de parte de Dios para que cuando nosotros andemos en nuestras actividades, podamos en la coincidencia con personas hablarles del Evangelio y posiblemente Dios haya orquestado todo para que tú y yo seamos instrumentos para llevar el Evangelio que necesitaba o que necesita tal persona. Increíble. Increíble, hermanos. Por eso cuando Jesús llama a Mateo, Mateo ya sabía muchas cosas. Ya había visto, ya había escuchado. Entonces no fue casual, no fue improvisado, no fue por el azar del destino que Jesús y Mateo hayan coincidido. Así como tu conversión, así como mi conversión, no fue una casualidad. Inclusive los que dicen de ser de cuna cristiana, en la que nacieron en un hogar cristiano, pues tampoco fue casualidad, tampoco fue chiripa que hayas nacido en un hogar donde escuchaste el Evangelio y te convertiste. Dios orquestó todo. Eso se llama soberanía. Eso se llama el poder de Dios. Eso Pablo le decía, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y aquí lo vemos en Mateo. Un hombre despreciable, un hombre pecador, un hombre paria de la sociedad, de lo peor. Dios se humanó en Cristo para ir por él. Increíble, increíble. De verdad que esta palabra de Dios, este Evangelio de Mateo, son palabras de certeza, son testimonios de amor, son testimonios de lo grandioso que es nuestro Dios. Y mis hermanos, confiemos todavía en que Dios puede utilizarte a ti y me puede utilizar a mí para los propósitos que Él persigue, que es predicar su palabra. Ahora, para terminar, se mencionan dos tipos de personas aquí en este pasaje. Número uno, los justos o los sanos, ¿verdad? Aquellos que dicen, pues no tengo necesidad de ir al doctor porque estoy sano. Y los justos que dicen, no tengo necesidad de Dios, no tengo necesidad de que arrepentirme puesto que no he hecho nada malo. Estos son unos.
pero también los pecadores y enfermos que necesitamos de la misericordia y de la gracia de Dios para llevarnos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Ahora, considerarse justo sin pecado y sin necesidad de arrepentimiento y salvación es el peor engaño que puede tener uno mismo. Recuerden que el príncipe de este mundo, el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gracia. Entonces, si tú que me estás escuchando y que no has creído en Jesucristo, que no has confiado en Jesús como tu Salvador y como tu Señor, te estás engañando a ti mismo pensando que no eres pecador. Y este argumento lo escuchamos en cualquier momento y con mucha frecuencia. Es que yo no he robado, yo no he matado, yo no soy traficante, yo no hago esto, yo no... Pecados escandalosos. Sin embargo, pocas veces se pueden detener que han mentido, que han engañado, que han pensado mal, que simplemente han desobedecido el primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si no lo has hecho, ya has pecado. Y con ese pecado es como si hubieras pecado todo. Entonces, el decir que no tengo pecado, el decir que soy bueno, que soy justo, no es un argumento ni convincente, ni claro, ni es real. Estamos engañándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. La excepción a esta regla fue el Señor Jesucristo, que vivió una vida sin pecado. Por eso es que su sacrificio fue acepto a Dios. Pero para todos los demás, desde Adán hasta nuestros días, no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y en ese todos estás tú, estoy yo, estamos todos aquellos que hemos hecho lo malo delante de Dios. Toda la humanidad está expuesta. Entonces, decir que no tengo pecado es engañarme a mí mismo. O decir que soy justo porque mis buenas obras, porque mi religión, porque yo no he hecho nada, no necesito la salvación, es el engaño precisamente de nuestra mente, de nuestro razonamiento humano y del enemigo. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi pecado va a tener consecuencia. Tu pecado va a tener consecuencia en esta vida y en la venidera. ¿Quién va a pagar lo suficientemente necesario o fuerte para poder solventar la deuda para que tenemos con Dios? Absolutamente nadie. Porque nuestra deuda es infinita. Porque hemos manchado y hemos pecado el amor infinito de Dios hacia nosotros. La santidad de Dios infinita la hemos manchado. Por lo tanto, nuestro pecado es infinitamente pecaminoso, como diría Pablo. Por lo tanto, no hay nada. Pero ¿qué nos dice aquí? Aquí está el pago en este versículo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él pagó el pecado, mi pecado, tu pecado, que nos separa de Dios. Él fue la única ofrenda agradable a Dios para poder perdonar toda la deuda que yo tenía. Por lo tanto, cerramos con Hechos 3:19. Así que, en base a que somos pecadores, de que no hay nadie justo y que solamente Cristo es el pago necesario por mis pecados, dice, así que arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento es cambiar mi mentalidad, darle la razón a Dios de que soy pecador y de que no me puedo salvar por mí mismo. Y convertíos es darle un giro a todo lo que ofende a Dios para acercarme a lo que le agrada a Dios. Por eso Mateo dejó todo lo que tenía
y se fue a seguir a Jesús, porque él sabía que todo lo que estaba haciendo no era acepto a Dios. Entonces, dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese es el evangelio que se predica, ese es el evangelio, esas son las palabras de vida eterna que Dios ofrece a aquellos que están conscientes de que son pecadores y de que necesitan el perdón de Dios por medio de su arrepentimiento. Entonces el llamado y el privilegio es para nosotros los pecadores, no para aquellos que se creen justos y que se creen sanos espiritualmente hablando. La pregunta para todos nosotros es, ¿de qué lado estás? ¿De los justos y de los sanos, engañados ellos mismos? ¿O estás del lado de los que somos pecadores, enfermos y que necesitamos el Evangelio de la gracia? Y el Evangelio es ese. Cree en el Señor Jesucristo, confía en Jesucristo, deposita toda tu confianza. Esto es algo razonable, no es una fe ciega, es algo razonable. Cristo murió por tus pecados, cree en Él, confía en Él y Él hará un acto de misericordia contigo y de perdón de pecados. Eso es todo, mis hermanos. Espero que este desglose que hicimos de estos versículos pues haya traído la enseñanza propia. Cualquier duda, inquietud, pues estamos a sus órdenes. Seguimos trabajando a distancia, seguimos ministrándonos vía estos medios que esperemos prontamente pues sean superados cuando la contingencia ya se termine, pero mientras tanto seguimos conectados. Recuerden nuestras actividades entre semana, los invitamos a seguir participando porque seguiremos predicando la palabra de Dios, seguiremos dando el evangelio de la gracia, seguiremos animándonos unos a otros a través de la palabra de Dios. Vamos a orar para despedirnos. Señor, en esta tarde agradecemos que tu palabra, Señor, pues sea la que nos ministre, nos dirija, que sea tu palabra, Señor, la que nos haga entendidos en cuanto a cuál es tu voluntad, que tu palabra nos dé esperanza y certeza, porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios soberano, un Dios que orquestas todo lo necesario para venir a nosotros, Señor, pecadores inmundos, para limpiarnos, para santificarnos y para apartarnos por medio de la sangre de Jesús, el perdón de pecados y la vida eterna, cuando creemos y confiamos en ese sacrificio, Señor. Padre, gracias por la conversión de cada uno de los hermanos que estamos en esta tarde conectándonos y viendo, Señor, esta palabra. Gracias, Padre, porque detrás de cada conversión hay un milagro. Detrás de cada conversión hay un trabajo exhaustivo, hay un trabajo increíble y enorme de tú haber orquestado todo para llevar a cabo el que nosotros escucháramos el Evangelio, Señor. Y lo seguirás haciendo y ahora queremos ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Te pido, Señor, porque no desaprovechemos la oportunidad cada que estemos en algún lugar para llevar el Evangelio de la gracia, porque quizá tú nos estás utilizando para darle esperanza a la necesidad de arrepentimiento y de perdón que está teniendo la humanidad completa, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que no ha entendido el Evangelio, que no ha creído en Jesucristo, rogamos, Padre, porque tú trabajes en su corazón por medio de tu Espíritu Santo para llevarlo al arrepentimiento de sus pecados, para llevarlo a humillarse delante de ti, pedirte perdón y clamar a ti, Señor, por fe, por gracia, por misericordia, para que le perdone sus pecados, Señor, y que él pueda decirlo de su corazón y de sus palabras: perdóname, Señor, y creo en Jesucristo como un Salvador. Gracias, Padre, por este tiempo y pedimos tu bendición en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan buen domingo, un clima rico, sabroso, cuídense mucho si van a salir, tengan todas las precauciones debidas. Buenas tardes a todos y bendiciones.